vamos a empezar la explicación por vídeo de los temas de la asignatura TIC. En estos vídeos van a aparecer explicaciones de varios niveles. Cuando veáis texto en negro, significa que es un nivel elemental. Nivel, por ejemplo, sobre un tercero de eso. El texto que va en azul ya es un nivel básico, para los que terminan la educación secundaria. El texto en magenta ya también vale para un poco de más nivel, es decir, para un nivel avanzado, como sería primero de bachillerato. Y cuando encontréis que estoy explicando texto en verde, es para un nivel superior, como sería segundo de bachillerato. Cada tema incluirá textos de los distintos niveles, en que en algunos de ellos pueden no aparecer niveles superiores. Pues comencemos con el tema 1. Este tema 1 es sociedad del conocimiento. Vamos a hacer primero una pequeña introducción a los temas básicos que debemos de conocer sobre la informática. Pues, como todos sabéis, la informática es una ciencia que está en auge, cada día va a más. Hoy día ya la teleinformática es la base de la mayoría de los trabajos y fundamental también para la educación. Entonces, lo primero, vamos a aprender algunos términos que se deben conocer para no ir perdiéndonos durante las explicaciones. Primero, recordad que informática es una palabra que viene de información automática. ¿Y qué es realmente? Pues la ciencia que estudia el tratamiento de la información por medio de máquinas automáticas. Olvidaos de que sea la ciencia de reparar ordenadores, de crear ordenadores, nada. Informática es tratamiento de la información. ¿Para qué? Para que puedan utilizarlo unas máquinas automáticas. Y ahí es donde está la clave de todo. Obviamente, para poder ser tratadas por máquinas automáticas, necesitamos estas máquinas automáticas que normalmente se le conoce con el nombre de computadora u ordenador, pero que hoy día tenemos como los móviles o smartphones, que es mejor decirlo porque son pequeños ordenadores. Muchas veces hay muchas máquinas que no creemos que son ordenadores, pero realmente lo son. Entonces, para saber cuándo una máquina es un ordenador, un computador, ¿qué es lo que tenemos que saber? Pues que es una máquina que acepta unos datos de entrada, ejecuta, hace unas operaciones que sean lógicas con ellos o aritméticas, y al final nos proporciona otra información resultante. Pues cualquier máquina que sea capaz de esto, de transformar unos datos mediante unas operaciones lógicas y o aritméticas y darnos unos resultados, será un ordenador o computador en informática. Por lo cual ya sabéis, un smartphone, una máquina de videojuegos, los propios ordenadores portátiles, no TV, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, otra cosa básica que tenéis que conocer es qué es un dato. Pues cuando le introducimos la información al ordenador hay que darlo de alguna forma. ¿Cómo se da? Pues con un conjunto de símbolos o valores numéricos. Estos símbolos se le introducen a la representación y cada uno de ellos, que representan por un hecho, un objeto, una idea, cualquier cosa que se utiliza en la vida diaria. Y entonces hay que meterla de forma adecuada, que ahí es donde está la informática, cómo esos datos que se nos presentan en la realidad se ponen de forma adecuada para que sean tratados por la máquina. Entonces el dato es la información que le introduce y después nos va a proporcionar la máquina, y va a ser representada de una forma interna por el ordenador diferente a la que utilizamos nosotros diariamente. Y claro, ¿y cómo hace todas las operaciones? Pues con lo que se le llama instrucciones. ¿Qué es realmente una instrucción? Pues es lo mismo. Siempre va a ser un conjunto de símbolos
para hacer letras, dígitos, caracteres especiales o cualquier imagen que se captura metida en forma de cómo la va a utilizar un ordenador, que ya lo veremos más adelante, y ese dato lo que va a hacer es que le va a mandar una instrucción a la máquina para que la máquina haga algo. Es decir, la instrucción son datos especiales que hacen que la máquina opere sobre los datos, que trabaje con ellos. Y entonces muchas veces habréis oído de hablar de programas o aplicaciones. ¿Qué es? Primero se le conoció con el nombre de programa porque más pequeño, después una aplicación es como dijéramos un conjunto de programas, muchos programas o programas mucho más grandes que hacen cosas mucho más complejas, se les suele llamar aplicaciones. Pero bueno, a veces se le puede conocer, se le puede llamar un programa o aplicación, que realmente es el conjunto de datos e instrucciones que se le dan a la computadora. ¿Para qué? Para que realice una operación y transforme un objeto de entrada en salida y no haga algo que queramos. Por ejemplo, un programa de una calculadora, pues que no hará todas las funciones que no hace una calculadora real. Un programa de tratamiento de imágenes pues nos sirve para coger una imagen y hacer las transformaciones que nosotros queramos. Un procesador de texto, que es otro programa que hace, pues nos permite introducir texto para ponerlo de la forma que nosotros deseamos. Todo esto, todo lo que prácticamente lo que utilizan los ordenadores, que son pues, datos, instrucciones y programas. Los programas nos sirven para hacer lo que nosotros queramos. ¿Quién hace estos programas? Pues los programadores, que luego lo veremos. Entonces, cuando queremos hacer algo con una máquina, buscamos un programa que nos sirva para hacerlo, y si no existe ese programa tendríamos que saber programas para poder hacerlo. Las personas que saben programar pueden resolver cualquier problema utilizando la máquina, creando sus propios programas. Lo siguiente que vamos a ver es el soporte físico o hardware de una computadora. ¿Qué es? Pues son el conjunto de todos los circuitos, cables, armarios, dispositivos, cualquier elemento físico que podamos tocar, incluso aunque no veamos, pero que sea físico. Por ejemplo, un transistor, por muy pequeño que sea, está ahí. Sería como en la vida los virus. Son seres vivos, pero no los vemos. Bueno, pues los transistores hoy día son muy pequeños, puede que no los veamos, pero todo eso, y cualquier cable, y cualquier chip, cualquier botón de la computadora, pues se le llama hardware, la parte física, sólida, podríamos decir. Y entonces, por otro lado, las máquinas hacen muchas piezas físicas unidas. ¿Qué es lo que pasa? Que para funcionar necesitarían algo. ¿Qué es ese algo que necesitan? Por lo que llamamos soporte lógico o software. ¿Qué realmente? Pues son los datos que le introducimos, las instrucciones que forman los programas también. Y todo eso se ejecuta en la computadora. O sea, todas las aplicaciones y datos que vamos introduciendo es lo que es el software. Y ahí es donde la informática tiene su gran base. Porque muchas veces el soporte físico, pues la electrónica lo hacen los electrónicos, los materiales plásticos lo hacen otros trabajadores, es decir, todo es un compendio para crear las herramientas para después, aplicándolas todas juntas y aplicándoles un software, una parte lógica, esa máquina funcione. ¿Y cuál es la función que tiene la informática o las TIC hoy día? Pues es tratar la información de forma racional por medio de estas máquinas. Pero realmente, ¿para qué sirve? Para ayudar al conocimiento humano, a las comunicaciones y a todas las cosas técnicas, económicas, etc. Es decir, tiene una función de ayuda a todas las demás ciencias o actividades humanas. Es una ciencia que está para ayudar a todos los demás sectores de las personas, para que todo sea más productivo y mucho mejor para el ser humano.
Otra palabra muy de moda hoy es nativo digital. ¿Qué es esto? Pues son las personas que ya han nacido rodeadas de pantallas de ordenadores y de móviles. Porque vosotros, que sois jóvenes, pues pensáis que lo mismo esto ha existido siempre, pero todo esto no ha existido. Por ejemplo, primero existieron los ordenadores, después empezaron a existir eso, igual que el alumno ha existido siempre. Entonces se le llama nativo digital, que ya ha nacido con esta sociedad, en la sociedad que estamos hoy día. Y para ello, internet y lo que es la informática es una cosa de toda la vida. Y a las personas que son más mayores, que cuando nacían no existían, solo existían dispositivos analógicos y han tenido que ir aprendiendo a lo largo de su vida, dependiendo con la edad que le ha pillado, a aprender la época digital. Se le llama inmigrantes digitales. Y en esta sociedad actual que tenemos, que es la sociedad del conocimiento, hay una cosa que tenéis que tener muy clara, lo que es la identidad digital. ¿Qué es la identidad digital? Es todo el rastro que vosotros vais dejando en la red. Cuando mandáis un WhatsApp, que estáis interactuando con otro usuario, cuando estáis buscando contenido en internet, cuando hacéis cualquier cosa con vuestro móvil, ordenador, etcétera, que estáis utilizando la teleinformática, se va quedando un rastro en la red que van guardando vuestra información para después ser utilizada por la empresa. Pues a todo este rastro se le conoce como identidad digital. Normalmente la empresa Google, por ejemplo, no suele borrar datos, solo va almacenando en grandes servidores y los tiene todo almacenado. O sea, lo que tú hiciste hace 40 días está ahí, lo que hiciste hace 2 años está por ahí en algún lado en un servidor guardado, para después programadores poder buscar esa información, por ejemplo, para sacarte publicidad, enviarte mensajes, etcétera, o para hacer estudios de votaciones y para 1.000 millones de cosas que se pueden hacer con esos datos, que es lo que conocemos con el Big Data, que luego lo veremos. La gran cantidad de información que queda nuestra por toda la red. Servidores. Bueno, ¿qué podemos tener entre rastro digital? Por ejemplo, los perfiles personales de las redes sociales, los portales donde buscáis, por ejemplo, empleo, buscáis y después veis que si estáis buscando empleo sobre administrativo, pues después te van saliendo publicidades de cosas de administrativo. Si estoy buscando empleo como vendedor de coches, después me salen cosas relacionadas con coches en los anuncios cuando estoy haciendo búsqueda. Cualquier comentario que pongáis en un foro, un portal, una red social, en YouTube, todo eso se queda guardado. También las fotos, las presentaciones, los documentos, los blogs, todos los contactos, qué amigos tenéis, qué seguidores, con quién te relacionas, y las direcciones de correo también, y de cualquier mensajería que estéis utilizando. Todo eso va componiendo vuestro rastro digital y existe miles de bytes guardados con información solo tuya, por lo cual tenemos que tener muy claro que cuando utilicemos la red tenemos que tener mucho cuidado, porque durante toda la vida ya tienes tu identidad digital, por lo cual una cosa que hagas ahora desde joven, para dentro de 10 años, cuando tengas que buscar trabajo, 5, 4, pueden sacártela. Ha dado caso de mucha gente que por cosas que han hecho de joven, después cuando han buscado trabajo no se la han dado. ¿Por qué? Porque habían puesto cosas contra esa empresa o contra ese equipo de fútbol, etcétera. Y bien, por lo cual hay que ser muy responsable a la hora de utilizar la informática y sobre todo lo que es la telemática, las redes. Pero realmente son peligrosas. Por sí solas no son peligrosas. La red, internet. ¿Cuál es el peligro? Pues el peligro es
cómo hagamos uso de ella. Eso. Nosotros somos responsables de todo lo que hacemos. Antes de existir todo esto, yo podía decir algo, pero las palabras se llevaban el viento y dentro de 3 años, de un año, ya no se acordaba nadie. Hoy día siempre puede hacer. En que tú pongas un mensaje 5 minutos ya se ha quedado grabado en los servidores. Pero además alguien te ha podido hacer una captura de pantalla y tenerla ahí guardada para un día pasarte nota con él. ¿De acuerdo? Pues entonces hay que tener mucho cuidado. No es que sea peligroso, pero sí si lo utilizamos mal. Por lo cual siempre hay que hacer un buen uso de las redes. Bueno, y cuando estamos trabajando con los ordenadores hay que tener una cosa importante, que todos los datos, instrucciones y programas se van a almacenar ¿en qué? En lo que se llaman archivos o ficheros. Estos archivos o ficheros, ¿dónde están guardados? Pues siempre van a estar guardados en algún dispositivo físico, que puede ser un CD, DVD, discos duros, ahora SSD, unidades flash o incluso en la red, pero en la red también tiene que tener un dispositivo. Claro, tenemos tanta información en tantos archivos diferentes que tenemos que aprender a organizar. ¿Cómo se organiza? Pues creando carpetas. Por eso es súper importante pues tener muchas carpetas que organicen. Estos son archivos y las carpetas que hacen organizar más archivos. Dentro de una carpeta puede haber muchas más subcarpetas. Como veis, aquí tenemos muchas carpetas y dentro tenemos subcarpetas. Entonces, muy importante la organización, porque la información hoy día es muy valiosa. Tenemos que aprender a saber dónde están las cosas y tener una buena organización para poder buscarlas. Aunque después tiene mecanismos de búsqueda, los navegadores de archivos que se llaman, que le damos a buscar para poder buscar por un nombre. Vamos poniendo lo que queramos buscar y nos va saliendo. ¿Lo veis? Hay que aprender a buscar para poder buscar información si en un momento dado no sabemos en qué carpeta la tenemos. Pues bien, una vez visto esto, vamos a hablar un poco de las tecnologías de la información y la comunicación, que son las TIC. Entonces, ¿qué son? Pues la informática evoluciona mucho, que es el tratamiento de la información, que era primero con un pequeño ordenador o con un gran ordenador, que el ordenador es muy grande, que te hacía una serie de procesos, sobre todo de ayuda a investigación y a grandes procesos de universidades y del Estado, de las Fuerzas Armadas. Pero eso ha ido creciendo y se han creado grandes servicios de redes con software adaptado para poder comunicarse las personas entre ellas. Pues a todo esto se le conoce con el nombre de las tecnologías de la información y la comunicación, es decir, donde entra la informática, pero más nos comunicamos ya a distancia, no solo se queda todo en un ordenador. Y hoy día ya sabéis que estamos totalmente interconectados. Y entonces hay 3 cosas básicas: está la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones que influyen en las TIC. La evolución de todo esto ha hecho que cada un día más digital, donde dependemos mucho de la informática y las telecomunicaciones. Entonces, hoy día lo gran importante que es, además de saber, poder difundirlo y generar conocimiento para toda la sociedad. Aquí tenéis realmente las TIC, son tecnologías para el almacenamiento y recopilación de comunicación y la comunicación de información. ¿Y qué pasa? Que con estas TIC, que proporcionan mucha información y datos, y cualquier dato está accesible, yo cualquier duda y cualquier persona, cualquier duda que tiene sobre cualquier cosa, lo busca rápidamente en internet, que luego veremos que no toda la información de internet
es cierta. Hay muchos bulos, hay muchas cosas falsas. ¿Por qué? Porque cualquiera puede crear cosas y no todos lo crean bien. Por lo cual, cuando busquemos, tendremos que ver que la información es verídica. Tenemos que saber ver qué información es buena. Eso se hace contrastando páginas y otras cosas que veremos más adelante. Entonces, con estas TIC aparece lo que se llama hoy día la sociedad de la información y o del conocimiento, que es aquella sociedad en la cual las tecnologías facilitan la creación, distribución, manipulación de información, y esta juega un papel fundamental en la actividad social, cultural, económica de esa sociedad. Y ha sucedido a lo que se conocía con la sociedad industrial, que antes había sustituido a la sociedad agrícola, etc. O sea, una evolución de las sociedades a lo largo de la historia. ¿Qué ha pasado con las TIC? Pues que la sociedad actual tiene un gran cambio. ¿Un gran cambio en qué? Sobre todo en tres ámbitos fundamentales. El primero es la economía, el segundo el político y el tercero el social y cultural. Estos cambios, ¿qué es lo que han hecho? Pues que la escuela haya evolucionado a otra forma. Entonces, hoy día no se debe de aprender como se aprendía hace 40, 50 años. ¿Por qué? Porque tenemos una forma de conseguir información que no existía antes, cuando era solo mirar un libro y lo que tú te salías de cabeza. Hoy día tenemos medio al alcance para tener todo. Entonces lo que tenemos que tener habilidad y capacidades de poder hacer las cosas con lo que tenemos a mano. Vamos a ver lo que nos aporta las TIC. Pues, entre otras cosas, brindan grandes beneficios sobre la salud y la educación. Hoy día se puede, a la hora de educar, tenemos miles de recursos a nuestra mano. Además, la educación, la salud ha mejorado mucho porque las máquinas han ayudado a hacer mejores diagnósticos y a hacer procesos que antes era imposible ahora poder desarrollarse. Socialmente, las personas nos podemos comunicar, intercambiar ideas con toda gente de todo el mundo. Y ahí ganamos mucho, porque no solo conocemos a la gente de nuestro alrededor, sino que podemos tener grupos grandísimos y saber lo que opina gente de distintos continentes, idiomas y distintos niveles sociales, por ejemplo. En la empresa ha tenido mucho potencial, porque hoy día las empresas son mucho más fuertes a nivel de que pueden vender a nivel global. Todo está globalizado, por lo cual esto no solo cuando tú tienes un producto, no pues solo tienes por qué venderlo aquí, sino que puedes vender productos a través de internet, por ejemplo, a China o a Estados Unidos, a Rusia o a Europa. Cualquier cosa que tú hagas que seas capaz de ofrecer a la sociedad no te limita a las 20, 30 mil o 100.000 personas que están en tu pueblo, sino que puedes ofrecerlo al mundo entero con la pila de habitantes que hay. Permite que podáis tener un aprendizaje más interactivo. Antes yo tenía una duda, tenía que ir, buscar un libro sobre eso o una persona que supiese de eso para que me lo pudiera aclarar. Hoy día tú tienes una duda, lo buscas en internet y te la aclara. Si no te la aclarará una cosa, una página te la aclarará otra, sino un vídeo otro. Además de permitir una educación a distancia, nosotros ya podemos estudiar cualquier cosa a distancia. Esta gran ventaja hace que las personas puedan ser autodidactas, es decir, que tú mismo puedas aprender sobre algo. A mí me gusta aprender sobre naves espaciales. Pues
empieza a buscar por internet y al final puede ir aprendiendo sobre las naves espaciales, cómo se hacen, cómo se construyen, cómo van, etcétera. Es decir, sobre lo que se te ocurra, tú puedes tener un aprendizaje autónomo por ti mismo, lo que se llama autodidacta. También, si tenemos conocimientos, los podemos repartir y que otras personas lo aprovechen. Con esto también se generan muchas ofertas que ahora están muy de moda en estos tiempos del teletrabajo. Con el teletrabajo nos da también la ventaja de que no solo ya podemos trabajar en nuestro pueblo, sino yo podría estar teletrabajando, mi trabajo está en Madrid y estás teletrabajando en un pueblo o en otro país. Y todo esto es para mejorar la vida de las personas, todo lo que se nos ocurra. Tener tanto conocimiento en el transporte mejora. Hay veces que todo es peligroso, según cómo se utilice, obviamente. Las cosas se inventan para el bien de las personas, aunque después a veces las personas lo utilicen para cosas que no son para mejorar la sociedad, sino para perjudicarla. Pues una vez visto esto, vamos a ver un poquito qué es esto, cómo funciona todo este mundo. Lo que he llamado el tratamiento de la información. El tratamiento de la información no es otra cosa, es cómo los aparatos que vamos a llamar ordenadores, que son los que hacen la transformación de la información, trabajan. Pues trabajan con una información de entrada que la va a tratar y nos va a proporcionar otra de salida. La entrada puede ser por cámara, por micrófono, por teclado, por cualquier dispositivo que le podamos conectar que proporcione información. Siempre que tenga un programa adecuado, el ordenador la va a tratar y nos va a proporcionar salidas. ¿Por dónde? Por pantalla, por impresora, por altavoces, por cualquier dispositivo que nos proporcione al ser humano algo que podamos entender. Entonces, la información de entrada es la que le introducimos al ordenador. ¿Y qué le vamos a dar? Pues unos datos de lo que queremos que nos trabaje, con unas instrucciones para decirle qué es lo que queremos que haga. La máquina no lo va a hacer, nos va. ¿Con qué? Pues con un tratamiento que van a hacer con unos programas específicos que le vamos a decir que utilice, y a partir de ahí nos va a proporcionar la salida que sea elegible para nosotros. Por ejemplo, en una impresora o en la pantalla del móvil, que nos saque una foto que le hemos dicho que nos la capture primero y después, por ejemplo, que la transforme y que la ponga más nítida. Es un tratamiento, pues para una foto que hacía la entrada, la hemos trabajado, la hemos aplicado a un programa de tratamiento de imágenes y la hemos aclarado y, por ejemplo, la hemos puesto en blanco y negro y nos proporciona una salida en la pantalla en blanco y negro y después la podemos también imprimir, por ejemplo. Cuento eso. ¿Cuáles son los tratamientos? Pues los tratamientos más importantes que hacen son los procesos de datos, es decir, la máquina suele hacer muchos cálculos de tipo aritmético y lógico y coger y capturar cosas del almacenamiento, donde tengamos guardados nuestros datos para hacer sus procesos. Después obtiene los resultados y una vez que los tiene, genera esta información, lo normal es que también la guarde y después no la distribuye. ¿Qué es distribuirla? Pues mandarla a los sitios que sean necesarios. Por ejemplo, se puede mandar a ordenador, la puede mandar a internet, a YouTube, a donde queramos. Una cosa importante es decir que podemos decir que un ordenador necesita al menos una unidad de entrada, es decir, algo que le proporcione información, y otra de salida. Es decir, además del ordenador, que es la máquina que procesa, si no tuviéramos algo que le proporcionaría entrada y otra cosa que le proporcionaría salida, no sería nada. Incluso una caja negra de un avión parece que solo tiene entrada, pero si un día va guardando ahí todas las entradas que le van pasando, pero si un día sucede una catástrofe, después la recupera y tiene una forma de salida para que las personas podamos coger los datos y los técnicos puedan averiguar lo que ha pasado. Entonces, es que de principio solo parece que tiene una idea de entrada, pero claro, si no tuviera la espalda de salida, eso se quedaría ahí y no serviría para nada. Siempre tiene que haber una idea de entrada y después de salida, aunque no sea en el mismo momento. Por ejemplo, una caja negra.
Y vamos a ver un poquito cómo ha evolucionado esto. No vamos a eso, para la historia de informática se puede escribir todo lo que se quiera, simplemente quiero que entendáis una cosa, cómo hemos ido evolucionando. Primero las máquinas. Vamos a ver todo lo que realmente las tías para ayudar al hombre en su vida diaria con las cosas que son de razonamiento, de la lógica. Entonces vamos a ver qué máquinas han ayudado a lo largo de la historia. Manuales, había muy pocas, simplemente podemos decir que estaba el ábaco, que fue la única máquina manual que servía al hombre para procesar información, es decir, para hacer operaciones matemáticas. Después llegaron las máquinas mecánicas, cuando la revolución industrial, que funcionaban con engranajes. Estos engranajes lo que hacían unos movimientos que podían hacer muchas cosas diferentes. Por ejemplo, había máquinas de telares, había máquinas para tabular, o sea, se crearon bastantes máquinas, calculadoras mecánicas que iban funcionando con engranajes. Aquí tenemos una sumadora mecánica que a base de estas tuercas podían hacer ya sumas, más fácil que con el abaco. Después estas máquinas mecánicas se fueron electrificando, es decir, cuando apareció la electricidad, primero era el hombre manualmente tenía que mover esos engranajes, y después con la electricidad ya, pues esas máquinas se fueron electrificando, es decir, que se le metía electricidad y ya el hombre no tenía que darle una palanca para que los engranajes se movieran, y se hacía de forma automática. Entonces aparecieron las máquinas eléctricas y después las electrónicas, cuando aparecieron los circuitos electrónicos. Pues estas máquinas fueron las que se fueron utilizando. Y a partir de aquí, cuando empezó realmente la informática, pues la informática empezó, se puede decir, bueno, estas máquinas, como eran mecánicas, no podemos considerar que fueran, porque para que fuera un ordenador necesita, entre otras cosas, una memoria para hacer muchas cosas diferentes. Esta siempre puede hacer 5 o 6 cosas, pero de esas 5 o 6 cosas no se pueden cambiar. Algunas con un modelo se podrían cambiar y hacer cosas un poco diferentes, pero realmente eran muy limitadas. Entonces aquí tenéis un poquito, para el que quiera ver cómo había de qué año aparecieron la sumadora mecánica, una máquina perforadora de tarjetas para hacer dibujos en telares. He puesto aquí una serie de máquinas que son interesantes a lo largo de la historia, pero que no vamos a entrar ahora en mucha profundidad porque el tema se alargaría mucho. Una máquina censadora para saber el censo de la población. Después se dará, por ejemplo, la máquina de escribir eléctrica. Y aquí, en el 1938, se desarrolla la teoría matemática de las comunicaciones, con la que aparece el BI. Y en el 1944, con la máquina de von Neumann, que tuvo la idea de construir una computadora que almacenara ya programas en una memoria interna. Y por eso se puede llamar la primera computadora, porque era una máquina que tenía una memoria interna y tú le podías meter un programa y hacía una cosa, después le metías otro y hacía otra cosa. Y entonces con esta máquina se puede decir que apareció el primer ordenador, por tener esa memoria interna. Pues a partir de esta máquina, que ya tenía memoria interna, que podemos considerar el primer ordenador, la máquina de von Neumann, ya se empezaron a construir, empezó la carrera por la informática. Y a partir de aquí se crea la primera máquina que se puede decir que es la predecesora de los ordenadores ya más modernos, que ya era una máquina que estaba basada en este modelo de la primera de von Neumann, que utilizaba válvulas de vacío, relés y trabajaba con un álgebra binaria. Y a partir de este momento empieza la carrera vertiginosa que se ha producido en la informática y hoy día que conocemos como las TIC. Bien, llegado hasta aquí podemos decir que desde este momento que apareció la teoría de las comunicaciones hasta hoy día pueden existir 6 generaciones de la informática. Cada generación
se caracteriza por una serie de cosas. Vamos a ver, esto, siempre que se habla de generaciones, los años no son concretos, porque las cosas no aparecen hoy por arte de magia, sino va habiendo una evolución. Lo que pasa es que a lo largo del tiempo dices, pues esta época lo vamos a llamar primera generación. ¿Por qué? Porque las máquinas utilizaban sobre todo válvulas de vacío, se utilizaba un modelo de von Neumann en el hardware, y el lenguaje, lo que se utilizaba es el lenguaje máquina singular, es decir, las máquinas se le metía por una, con tarjetas perforadas una información, la procesaba y en una impresora nos sacaba los resultados, y podía estar 5 horas, 6 horas, 7 horas trabajando, porque normalmente eran programas matemáticos o cosas que necesitaban mucho tiempo. Todo lo iba haciendo en el mismo momento que se le iban metiendo las tarjetas, era en tiempo real. Después ya en la segunda generación, pues los ordenadores se fueron haciendo un poquito, daros cuenta que estos ordenadores con estas válvulas, que sería cada transistor, ocupaban el edificio entero. Pues entonces ya en la segunda generación, cuando ya las máquinas se fueron haciendo un poquito más pequeñas y ya podían hacer muchas más operaciones por minuto. Por ejemplo, ¿por qué? Porque apareció el transistor. Es decir, que la tecnología, al aparecer el transistor que sustituía a esto, a las válvulas de vacío, pues se fueron haciendo mucho más pequeños. Empezaron ya a crearse otros tipos de memoria de ferrita que eran mucho más pequeñas y más rápidas, y ya empezaron a crearse las memorias secundarias, es decir, ya podíamos guardar un programa y no teníamos que tenerlo solo en tarjetas perforadas. Y aparecieron los primeros dispositivos magnéticos como los discos duros, pero que eran cintas o tambores donde se almacenaba esa información. Ya empezaron a utilizarse lenguajes de alto nivel como Forte y todo para que fuese más fácil programar, y empezaron lo que se llamaban los primeros sistemas operativos, que realmente eran unos programas que iban gestionando colas para que la gente no tuviera que hacer colas. Antes la gente iba con sus tarjetas, se ponía allí, hasta que no terminaba el ordenador, una hora no podía entrar otro. Ahora se creó una máquina auxiliar satélite que la gente llegaba, metía ahí, se guardaba en las memorias secundarias y el ordenador gestionaba esa cola. ¿Qué es lo que hacía? Pues cogía al siguiente y lo pasaba a la memoria para que se editara y sacara los resultados por la impresora. Una vez que había acabado, pues cogía al siguiente que estaba en la cola, lo procesaba y sacaba los resultados, y así. Entonces podía estar la gente, solo llegaba, lo metía con tarjetas perforadas, pero con el ordenador satélite se almacenaba y la persona no tenía que hacer colas. Las colas las gestionaba el sistema operativo. Ya no tienes que esperar a que terminara otro para meter tu programa. Después al día siguiente podía ir a recoger los resultados. Después ya en la tercera generación va apareciendo la microinformática, es decir, con el chip, estos transistores se van metiendo cientos dentro de estos, hasta hoy día que hemos llegado a millones. Se hacen mucho más rápido, aparecen las memorias semiconductor, las memorias caché, que son memorias para hacer todo mucho más rápido en las máquinas. Y ya aparecen lenguajes de alto nivel y que saben gestionar una memoria virtual para que si al ordenador le falta memoria se pueda hacer programas más potentes y que manejen más memoria utilizando los dispositivos auxiliares, que también ponemos una serie de máquinas para el que esté interesado, y en internet podéis buscarlas. En una cuarta generación ya llegaron los ordenadores que los chips se integraron, son más grandes. Ya el chip que solo hacía una función ahora se convierte en chipsets que pueden hacer muchas funciones porque se meten muchos más transistores en ellos, y entonces van apareciendo los microprocesadores, y a partir de ahí ya empiezan a aparecer ordenadores portátiles mucho más pequeños, los primeros ordenadores que utilizaba la gente en sus casas, y empezó uno de los primeros sistemas operativos importantes que conocen las personas que en las casas, que son el sistema operativo DOS, sistema operativo de disco, que había muchas versiones, por ejemplo el MS2, que era de Microsoft, que fue donde empezó Windows. Los lenguajes se fueron haciendo más visuales para que los programadores lo pudieran hacer de forma mucho más fácil. Apareció la programación dirigida a objetos, los entornos gráficos como los conocemos hoy día, ya con los escritorios pinchamos ratón, porque antes eran nada más que pantallas
negras de este tipo, que solo podíamos meter textos y a esos textos darle orden. ¿De acuerdo? Antes solo era todo así, el programa se ejecutaba estaban aquí, por lo cual eran pocos visuales. En esta generación ya aparece este entorno gráfico. Y por último, ahora mismo ya podemos decir que estamos en la sexta generación, donde se combina el procesamiento de una tecnología paralelo y vectorial, es decir, podemos tener varios microprocesadores o varios núcleos. Cuando compramos un micro sabemos que tiene, vemos los núcleos que tiene, trabajan con muchos datos a la vez, de forma paralela, es decir, a la vez, al tener varios núcleos o varios procesadores. Utilizamos las fibras, los satélites, un avance en la robótica, aparece la inteligencia artificial para hacer sistemas expertos, va tomando mucha importancia, redes neuronales, y cada vez más podemos utilizar el lenguaje natural con las máquinas, es decir, si cogemos el móvil, hablamos rápidamente, nos entiende y podemos dar las órdenes hablando. Antes eso no era posible. Y aquí tenemos máquinas grandes que se utilizan. Aquí pongo un ejemplo para que veáis los ordenadores que grandes eran. Eran edificios casi con máquinas de este tipo, habitaciones y habitaciones. En la segunda generación ya se convirtieron en una máquina grande, pero una máquina, en la tercera ya las máquinas fueron haciéndose más pequeñas, la cuarta ya se van haciendo más pequeñas, ahora mismo en la quinta ya tenemos ordenadores mucho más potentes, con pantalla color, todo, y hoy día pues ya tenemos superordenadores, porque realmente la potencia de uno, en que el aspecto físico parece que no ha cambiado, pero si nos fijáramos en los portátiles, veríamos que los portátiles iban cada vez más pequeños, y cualquier ordenador de estos es mucho más potente que cualquiera de la otra época, y generan mucho más eso. ¿Y hacia dónde vamos? Lo siguiente que nos queda por ver es hacia dónde vamos. ¿Pues dónde vamos? Pues vamos a una sociedad que cada vez los ordenadores van a ser capaces de pensar por sí solos. Es decir, que con la inteligencia artificial y la robótica vamos a ir a una sociedad donde las máquinas cada vez nos van a hacer la vida más fácil. Y todo esto gracias a qué? Pues a que se van a utilizar multiprocesadores, muchos procesadores conectados, el uso de la inteligencia artificial para que todo esto trabaje y el ordenador pueda aprender. Y en el hardware también está apareciendo la nanotecnología, es decir, los componentes ya no son del tipo micro, 10 elevado a menos 6, sino del tipo nano, 10 elevado a menos 9. O sea, son muchísimo más pequeños todos los componentes, que hace que se puedan meter más componentes en un microchip. Y la velocidad, además de ser los aparatos mucho más pequeños, van a tener mucha más velocidad. Con esta tecnología los ordenadores pues van a volar. Cualquier ordenador va a ser que se haga con nanotecnología va a ser millones de veces más rápido que los nuestros. Incluso los nanorobots que se van a poder introducir dentro del cuerpo humano para que vayan haciendo funciones cuando una persona no está bien de algo, le va a hacer esos tratamientos. Eso, por ejemplo, si metes un nanorobot que sepa cuando te falta azúcar, pues te da la dosis que tú necesitas de insulina. Cosas de ese tipo pues irán apareciendo y cada vez nos van a ayudar más para mejorar también nuestra salud. Y en el software, pues además de la inteligencia artificial que ya hemos dado, pues se impondrá el lenguaje natural, es decir, las máquinas nos vamos a comunicar ya como nos comunicamos con las demás personas. Se llama lenguaje natural, por no decir ni inglés, francés, español, sino cada uno en su lenguaje, el que utilice para comunicarse en su sociedad. Y con todo esto van a aparecer sistemas expertos. ¿Qué son sistemas expertos? Pues serán ordenadores o programas que son capaces de hacer cosas como si fuera un profesional, un experto en alguna materia. Y todo esto se usará en la nube. Ya vemos que ya está cada día más, casi todo lo utilizaremos en la nube. Se van a ir
perdiendo el almacenamiento en nuestras casas y va a estar todo almacenado en servidores remotos para tener los datos en cualquier dispositivo. No se va a utilizar solo uno, podemos utilizar relojes que están conectados, móviles, ordenadores, portátiles, etcétera, etcétera, miles de dispositivos, neveras, que van a estar conectados a internet. Y todo eso, si está en la nube, pues vamos a tener, cualquier dispositivo va a tener acceso a estos datos. Que si está en un disco duro de un portátil, por ejemplo, solo tendría acceso a ese portátil, y si está apagado, no podría los demás dispositivos acceder. Estando en la nube, puede acceder cualquiera. Y esto ya hemos dicho que todo esto es súper importante y llega a la inteligencia artificial y la robótica. ¿Qué es la inteligencia artificial? Pues está basada en la ingeniería del conocimiento y simula pues a sistemas expertos. Y lo que intentan hacer es un razonamiento humano con los ordenadores. Muchas veces dice que pues tiene que tener capacidad de razonamiento y tener bastante conocimiento. La ventaja que tiene, pues que el conocimiento está en internet, lo pueden coger de internet o de bases de datos, de grandes bases de datos que existen. Y a partir de ahí ellos intentan razonar todo lo que quieren. Y aquí hacen, por ejemplo, que podamos ya tratar el lenguaje natural, daros cuenta que cada persona que tenemos del mismo idioma tenemos un tono, hablamos de una forma, nos comemos unas letras, otras, pues con la inteligencia artificial se ha conseguido que nos entiendan perfectamente las máquinas. Hablemos como hablemos. La recupera información de forma inteligente. Para los juegos se utiliza mucho, por ejemplo el ajedrez, y en sistemas expertos, ya hemos hablado, en robótica se hacen los cerebros eléctricos. El sistema experto pues son los programas, como hemos dicho, que son capaces de hacer lo que hace un experto en una materia con el conocimiento que tiene ese experto. Pues son máquinas o programas que hacen lo de ese experto. Por ejemplo, podemos decir un sistema experto en jugar al ajedrez, que juega un ordenador que juega contra una persona al ajedrez y le gana a la mayoría. Y ahora vamos a hablar un poquito de la robótica. La robótica está controlada todo por inteligencia artificial y tiene que controlar pues, lo que son los sentidos de la persona. ¿Por qué? Porque ¿por dónde toma una persona información? Pues por sus sentidos, la visión, la voz, el gusto, el oído, el tacto. Y después tiene que controlar también por dónde sacamos la otra información. Pues cuando movemos las manos, cuando hablamos, pues tiene que tener voz, tiene que controlar la voz y el movimiento de la máquina. Entonces ahí aparece lo que son los robots. Hay muchas definiciones de robots en internet, podéis buscarlas. Una, por ejemplo, es un aparato automático que realiza funciones normalmente asignadas al ser humano o funciona con lo que parece casi inteligencia humana. Dentro de los robots existen muchos tipos de robots. Por ejemplo, ¿qué es un humanoide? Pues un robot que se asemeja al ser humano y se mueve como un ser humano, o sea que tiene piernas, manos, etcétera, pero no aspecto, sino que parece una máquina que parece una persona. Pues eso es un humanoide. Androide, después, cuando ya tiene un aspecto de hombre. Ginoide, cuando el aspecto es de mujer. Y después están los cyborgs, que son una criatura mitad humana y mitad mecánica. Es decir, se llama un cyborg cuando además de robot tiene cosas humanas. Es una mezcla. Pues ¿cómo trabaja la electrónica? Pues a base de sensores electrónicos, motores, relés de todo tipo, y a partir de todo eso pues recibe la información, cámaras de vídeo, altavoces, etcétera. Con todo eso capta la información y
hace que se pueda mover el motor o haga distintas cosas. Por ejemplo, podría hacer que detecte la humedad y el viento y dependiendo de eso suba una banda de un invernadero hacia arriba o hacia abajo, la abra más centímetros o menos. Pues un motor que suba y baje la banda y unos sensores que serían unos sensores de humedad y de velocidad del viento. Toda esta industria robótica está sustituyendo a lo que antes eran autómatas, que era una máquina que hacía varias funciones pero siempre de forma automática. Esto siempre era así, no podría cambiar. En cambio, los robots toman decisiones. Parece como si tuviera inteligencia humana, hemos dicho. Aquí he puesto una página donde podéis acceder a concursos de robots que existen en España, por si alguien está interesado. Y otra cosa que está muy de moda es la realidad virtual y la realidad aumentada. ¿Qué es esto? Pues son formas distintas de ver la realidad. Y ambas comparten la tecnología en muchas cosas, pero son bastante diferentes. Por ejemplo, ¿qué hace la realidad virtual? Es sustituir a la realidad a través de dispositivos que permiten hacernos sentirnos y que estemos en otro lugar. Nos ponemos nuestras gafas de este tipo que hay aquí, las primeras, y nos lo ponemos y nos hace transportarnos a un juego, a un sitio que puede ser real o puede ser inventado, y nos creemos que estamos en ese sitio. En cambio, la realidad aumentada, ¿qué es? Pues diferente, es agregar cosas a nuestro sentido, pero sobre la realidad donde estamos. Es decir, por ejemplo, imaginaros que estamos visitando una casa del siglo XVIII, nos ponemos las gafas y podemos ver cómo estamos en el siglo XVIII, en el siglo XIX y en el siglo XX. Es decir, nos permite que cuando mires a esa pared la estés viendo como estaba antes, como está ahora y como ha estado entre medio. Si movemos para el otro lado, pues veríamos que cómo estaba la otra pared o qué mueble había, etcétera, en los distintos sitios. Es decir, está dentro de una realidad, pero te aumenta, pues te agrega cosas. Y para ir terminando el tema, vamos a ver la aplicación de las TIC. Ya hemos dicho que las TIC se utiliza hoy en millones de cosas. Es decir, en todo, prácticamente no hay nada de la sociedad donde no se aplique. Aquí he puesto algunas cositas, gestión administrativa, programas de nóminas, contabilidad, etcétera, para comprar billetes por internet. Todo lo que tenga que ver va todo hoy día por informática. Para la investigación se utilizan los ordenadores para cualquier cálculo que tengan que hacer los tanto físicos, biólogos, químicos, etcétera. Aplicaciones técnicas son las herramientas con la simulación y con todo para hacer todos los diseños de ingeniería que se hacen. Hoy día todos van por ordenador. Para documentación e información, es decir, hoy prácticamente todos los libros, todos los que existían en cualquier biblioteca que sean importantes y en iglesias, por ejemplo, todos esos registros se están informatizando, se están metiendo en grandes bases documentales para estar toda la información digital, para la ventaja que cuando yo tenga que consultar ya algo no me tenga que desplazar al sitio físico, sino que lo puedo ver desde aquí, por lo cual para todo lo que son periodistas, derecho, investigación, medicina, etcétera, da mucha utilidad porque tiene todo en un gran base de datos donde pueden consultarlo sin tener que desplazarte. Las comunicaciones, pues todo lo que es la radio, la televisión y todo, ya sabemos que hoy día va por internet y todo funciona a base de programas para ayudarnos. La inteligencia artificial, donde están los robots, los reconocimientos de voz, los sistemas expertos, etcétera, y cualquier cosa que se ocurra, incluso imaginaros aquí que estamos, pues la agricultura. Que eso, pues la agricultura hoy día tiene cantidad de aparatos que le están ayudando a que la producción sea mejor y que todo vaya bien. Por ejemplo, ahora se quieren crear drones que vayan con una cámara volando los invernaderos y detectando si hay virus, si la falta a la planta le falta de algún tipo de abono, si le falta agua, etcétera.
Y las ciudades inteligentes. ¿Qué son las ciudades inteligentes? Para donde van nuestras ciudades de día, van avanzando tanto que al final todo lo vamos a tener que hacer ¿con qué? Con administración, que es la administración electrónica, teletrabajo, el tráfico ya se va a gestionar inteligentemente, aparecerán los coches autónomos que vayan solos y los semáforos ya no va a estar un minuto se abre, otro minuto se cierra, 30 segundos abiertos, 30 segundos cerrados, sino que dependiendo de cómo vayan los coches, qué densidad de tráfico, pues van a abrir unos semáforos, van a abrir unas calles, van a dejar más pasos de un lado de otro, todo eso ayudado de los GPS, la de salud, daros cuenta que ya también para ir al ambulatorio, cualquier cosa necesitamos sacar tickets, en vía, incluso médicos a distancia, y las casas se nos están llenando de aparatos que nos están ayudando, frigoríficos electrónicos, lavadoras, tostadoras que podemos ponerlas para que se programen, todo eso basado en un software de inteligencia y manejado normalmente con nuestro móvil. Pues todo esto es lo que se conoce como ciudades inteligentes, donde se utilizan todas estas cosas y algunas más que van saliendo. Y ya que estamos hablando de cosas, de casas robóticas, pues hablamos del Internet de las cosas. ¿Qué son la Internet de las cosas? Pues todas las cosas cotidianas que utilizamos que se van conectando a Internet. ¿Qué tenemos? Pues entre ellos tenemos los dispositivos ponibles o wearables, que son complementos como reloj inteligente, smartphone y todo, que están conectados a Internet y nos van dando información, le vamos dando información para después ser analizada por nosotros o por otras personas, gafas, etcétera. Después dispositivos de cuantificadores de la actividad de la persona, porque es por ser inteligente que te diga cuánto has consumido, cuáles son tus pulsaciones, etcétera. Te va dando señal de tu salud y de todo lo que estás haciendo. Y de la domótica, pues lo que hemos dicho, pues la frigoríficos, lavadoras, tostadoras, cafeteras, ollas que las puedes programar y hacer para que se enciendan, se apaguen cuando quieres y te hagan todas las cosas. Pues todo esto es lo que se llama el Internet de las cosas. Cualquier dispositivo que ya esté conectado a Internet. Bien. Y otra palabra que se utiliza mucho, que es el Big Data. Pues ya hemos hablado un poquito, son la gran cantidad de datos masivos que existen hoy día de cada uno de nosotros. Todo eso se va almacenando en servidores para que después puedan trabajarlos por expertos. Pues esa gran cantidad gigantesca de información que existe es el Big Data, que a veces es muy buena, pero a veces puede ser muy mala porque tienen todo sobre nosotros. Vale, pero hay que utilizar todo con cuidado. Pues con esta tecnología, pues las empresas la utilizan para analizar y saber cuáles son sus potenciales compradores o los partidos políticos para ver cuáles son sus votantes, etcétera, etcétera. Es decir, todos los datos, millones y millones de datos que existen almacenados en servidores que con programas podemos ir analizándolos para utilizarlos en nuestro beneficio. Y el Bitcoin, que es la nueva moneda virtual que ha salido, es decir, nosotros conocemos monedas físicas, dólar, euro, etcétera. Antes estaba la peseta y ahora aparece una nueva moneda que es virtual. Esta moneda se le conoce con el nombre de Bitcoin, aunque ya están saliendo también otras, ya como los dineros en tarjeta podemos decir, pero no de la misma forma, que no lo tenemos físicamente, pero además funciona de una forma diferente. ¿Por qué? Porque está fuera del control de los gobiernos. El Bitcoin no lo controla ningún gobierno. Van haciendo transacciones por la red, es decir, yo puedo comprar una cosa y pagar con Bitcoin y a mí me lo pueden pagar con Bitcoin, igual que otra moneda tiene su valor. Un euro a veces vale más que un dólar, que una libra, o al revés, van cambiando los valores, pues el Bitcoin le pasa exactamente lo mismo. Si yo cambio un Bitcoin por euro, una vez me pueden dar más y otra vez me pueden dar menos. Pero no hay ningún gobierno que lo controle, como el euro sí lo controla Europa, la libra el Reino Unido, el dólar americano Estados Unidos, etc. Esto no, esto está fuera de control, está en la red. El intercambio solo se puede hacer haciendo uso de las tecnologías.
¿de acuerdo? Sobre todo la punto a punto. Y a un diseño público, es decir, no es dueño de nadie. Todo el mundo puede participar en él. Y ya he dicho, su valor va a ser en tiempo real. Podemos entrar en internet y poner cuánto vale un Bitcoin ahora y te dirá 2 euros, 5 euros, 10 euros. Hay veces que está mucho más caro, otras veces 120 euros. Ha estado mucho cambio a lo largo del tiempo. Para trabajar con Bitcoin hay que descargarse algunas aplicaciones en los dispositivos y hay muchas formas en muchos sistemas operativos, ya sea de escritorio, de PC, de portátiles o de móviles. El que quiera de eso se puede informar en internet sobre todo lo que es esto. Aquí explico otras formas de que podéis conseguirlo. La primera, accediendo al mercado de Bitcoin. Otra forma es intercambiarlo con otro usuario. Yo te vendo esto, pero con Bitcoin. Compra en Amazon, por ejemplo. No sé si Amazon realmente, ahora mismo no me acuerdo si utiliza Bitcoin. Si utiliza Bitcoin, tú podrías pagar con Bitcoin. Y otra forma es cómo puedes conseguirlo trabajando. La minería es como si dijéramos trabajando. Trabajando, que es que tú pones tu ordenador a disposición del mundo para que resuelva problemas matemáticos muy grandes que necesitan muchos ordenadores y que estaría consumiendo tus recursos. Tú lo dejas encendido y habría ordenadores que se están conectando. Dependiendo del tiempo que esté conectado contigo, te van pagando Bitcoin. Todavía no está muy extendido, pero cada día se va utilizando. Bien, pues con esto hemos dado un repaso muy importante y ahora ya para las personas que quieran utilizar o hacerse informático, voy a hablar un poquito del personal informático que puede tener una empresa. Cualquier empresa tiene una organización por los distintos sectores. Pues entre los sectores de una empresa pues existe lo que es el sector informático. Entonces, dentro del sector informático, ¿qué suele haber? Pues un área de dirección. ¿Qué es el área de dirección? Pues la persona que manda en todo el sistema. Y ahí en informática hay dos áreas que podemos diferenciar muy bien, que es el área de desarrollo y el área de explotación. ¿Qué es el de desarrollo? Todos los que se dedican a hacer los programas para la empresa. Obviamente este área de desarrollo no tiene por qué estar en todas las empresas, tienen que ser empresas grandes, porque una empresa que sea pequeña o mediana puede que no tenga área de desarrollo, porque no necesita hacer programas propios, simplemente utiliza programas que ya existen o tiene una empresa externa que los contrate. Pero el jefe del área de explotación siempre va a existir. ¿Qué es el área de explotación? Pues el área de explotación es la que se dedica a mantener todo el equipo. Es decir, como aquí si estamos en el instituto, pues si estáis aquí en el aula de informática, por ejemplo, pues hay 20 o 30 equipos, alguien tiene que estar que funcione todo eso, que funcione la conexión con el servidor, que haya internet, que funcione, que haya copias de seguridad, que no se pierdan las cosas. Pues todo eso son el área de explotación, que todo funcione bien, que todo el equipo esté funcionando bien. Entonces, si nos centramos en el área de desarrollo, ¿qué va a haber? Pues dependiendo varios proyectos, puede haber jefes de proyectos. ¿Qué son los jefes de proyectos? Pues, es decir, necesito hacer un programa de contabilidad para mi empresa, o de, por ejemplo, de entrada de productos en una cooperativa. Pues entonces yo quiero hacerlo como yo trabajo en mi empresa, pues para eso el jefe de proyectos o tiene sus analistas que hacen esos analistas. Analizar lo que se quiere cada persona, lo que va a eso, y analizar todos los datos que tiene que almacenar y que tiene que producir. Una vez que tienen todo eso, lo van haciendo un análisis, lo van estructurando todo bien y lo van desmenuzando para después decirle al programa: me tienes que hacer tantos programitas para que todos cuadren entre esto, que el que está en la terminal pueda utilizar, pesar y meterlo los datos, el que está en contabilidad pueda acceder a esos datos y meterlo en contabilidad, sacar las facturas, etcétera. Entonces, el analista analiza todo lo que se tiene que hacer para ponerlo en forma, TIC, el verdadero trabajo, y después está el programador, que es el que programa con un lenguaje de programación, lo mete en el ordenador y hace el programita. Entonces, para cada proyecto que se va a hacer en la empresa, pues habría un jefe.
No puede estar el mismo trabajando en todas las áreas, en todos los proyectos a la vez. Es más difícil, sería peor. A lo mejor uno por proyecto. Y después en el área de explotación que tenemos, por lo que se llaman operadores. ¿Qué son los operadores? Pues que está haciendo todo este trabajo, que es arreglar si se ha roto un cable, que la red vaya bien, el servidor se ha caído, ponerlo bien, este ordenador se le ha roto la memoria, hay que cambiársela, todo esto por los operadores. Y después están los usuarios. ¿Qué es un usuario? Un usuario realmente ya no es de informática, sino el que está utilizando el ordenador. La persona que está detrás del ordenador metiendo datos y utilizando los programas. Pues esto es cómo se estructura la informática dentro de una empresa. ¿Qué estudios tienes que tener? Para pasar director, los directores pueden tener o no estudios. Lo ideal es que tenga estudios superiores de informática. Para los jefes de área, lo que se necesitarían serían ser del grado de informática, es decir, estudios universitarios de informática. Los analistas, que son los que analizan todo, tienen que también tener el grado de informática, sobre todo en ingeniería del software, es lo ideal. La ingeniería del software es para ser analista, gestionar todas las bases de datos y todo eso lo hacen los analistas, cómo tienen que hacer las bases de datos. En cambio, para programadores y operadores ya hay ciclos formativos de grado medio que los tienen. También puedes tener gente con nivel superior, pero lo normal es que puedas tener ya gente que solo haya hecho informática de grado superior o medio. Depende del tamaño de la empresa. Si tengo una empresa chiquitita puedo utilizar a alguien de grado medio. Si ya una empresa muy grande y utiliza redes muy complejas y todo, pues mejor de ciclo superior, como los programadores. Y los usuarios no tienen que tener conocimiento de informática, le enseñan el programa que tiene que utilizar y ellos aprenden a manejarlo y ya está. Cuando tienen un problema pues llaman al operador. Vamos a ver la codificación ahora, para terminar. Claro, hemos estado hablando de que la informática, pero cada vez que tenemos que meter algo en un ordenador no lo podemos meter. Yo quiero meter una imagen, cómo se mete dentro del ordenador, pues tenemos que utilizar una codificación para los datos. Entonces, vamos a ver, ¿qué es un código? Pues un código no es otra cosa que transformar una información hecho cosa en otra. Es decir, ¿qué códigos conocéis? Por ejemplo, vosotros, códigos de la circulación, por las cosas que van pasando, que te puede pasar en un coche, pues se codifican, por ejemplo, con señales. O la matrícula de los coches. Tú ves un coche ahí, a que si ves una matrícula está codificado el coche en su matrícula. Tú dices una matrícula y ya sabes que te estás refiriendo a ese coche. Entonces, estamos codificando. Código Morse. La A la transforma en punto y raya, la B en otros puntos y rayas. Van transformando, es decir, codificar es pasar una información con un conjunto de símbolos, pasarlo a otra información con otro conjunto de símbolos diferentes. ¿Tiene que ser siempre símbolos? No, porque en la codificación puede ser que un hecho, una cosa, como por ejemplo, pueden pasar animales en el código de la circulación, pues se ponen en un triángulo con una cabra saltando. Y entonces tú sabes que por ahí pueden pasar. Un hecho que puede pasar, te lo han puesto en una señal, la han codificado. Pues en la codificación, un código muy importante que utilizamos, ¿cuál es? El código de barras. ¿Qué es el código de barras? Pues un código que se utiliza para determinar todos los productos que existen en el mercado, donde el código va formado por varias partes, que es el país, después la empresa, el producto, etc. Y por ejemplo, en un hotel te codifican las habitaciones 221, segunda planta, habitación 21. Entonces las cosas van codificadas por esta forma para hacer referencia. Bien, pues entonces en informática para codificar vamos a utilizar lo que se llama el bit. ¿Por qué? Porque la computadora siempre utiliza un código binario que está formado por 0 y 1 para almacenar su información. Toda la información está almacenada por una combinación de 0 y 1. Pues entonces se habla de bit, ¿qué es? Pues un 0, un 1. Como decimos, un bit es un 0, un 1. Es decir, realmente la definición es la unidad más elemental de información. Porque si yo siempre dijera 000 no habría información. Si digo 01 ya te puedo informar de algo.
Por ejemplo, igual que te digo sí o no. Si yo te digo siempre sí, no me conseguiría saber dónde yo vivo, nunca. Pero si yo te digo ya sí o no, tú puedes empezar a hacerme preguntas y si yo te voy diciendo sí o no, al final dices, ¿vives en Almería? Pues no. ¿Vives en Ejido? Sí. ¿Vives en Almería? No. ¿Vives en Santo Domingo? Sí. Entonces al final das con la calle, por más preguntas o menos, pero con eso ya hay información, teniendo dos posibilidades. Pues esas dos posibilidades en informática decimos que es un 0 o un 1, que en otras cosas puede ser encendido o apagado, que esté orientado a norte o a sur, siempre que sean dos posibilidades es un bit para dar información. Entonces nosotros cuando hablamos de bit pues hablamos en informática de 0 y 1. Viene de la palabra binary digit, una contracción de palabras. Pero claro, con un 0 y 1 ya hemos dicho que tenemos todo. Nosotros utilizamos normalmente caracteres para hablar, la A, la B, la C, la D, para ir hablando. Entonces, ¿cómo se codifica esto? Pues empezaron a codificar y empezaron con 6 bits, pero había muy pocos, después con 7 y finalmente utilizaron 8 bits para codificar nuestros caracteres, lo que utilizamos nosotros habitualmente para hablar. Y a eso se le conoce con el nombre de byte. Es decir, si hoy día decimos que es un byte, la gente suele decir son 8 bits u octetos. Pero si queremos ser más rigurosos, realmente ¿qué es? El número de bits necesarios para almacenar un carácter, es decir, para almacenar la A minúscula, la A mayúscula, la A con acento, la C, la H, la J, la O, cualquier carácter que utilizamos, incluso los dígitos, el 0, el 1, el 2, o el punto, la coma, la raya, carácter especial, necesitamos que en el ordenador, como lo almacenar, con 8 bits. Por eso siempre vamos a hablar de byte. Y se habla más de byte que de bit. ¿Por qué? Porque un byte a nosotros nos hace ya referencia a algo. 20 bytes, 20 caracteres. Ya podemos hacer una similitud más propia en nuestra cabeza. Que 28 bits, que son realmente, pues nada, si tú dices 20 bytes son eso. Entonces, para pasar de uno a otro solo tenemos que multiplicar o dividir por 8. Del bit al byte dividimos por 8 y del byte al bit multiplicamos por 8. Obviamente, cuando, como todo, el bit y el byte son unidades de ¿qué? De información. Para medir la información. Entonces, al ser una unidad, como pasa con el metro, con el gramo, etcétera, existen sus múltiplos. Los múltiplos son los mismos que en matemáticas. No es nada de la informática, son múltiplos. Entonces, ¿qué múltiplos tiene la unidad bit o byte? Ya sabéis que es prácticamente lo mismo, como decimos, 28 huevos, una docena de huevos, un huevo. Una docena no son 10, son 12. Pues el byte, pues en lugar de ser lo que es, tenemos un bit y 8 bits se le llama byte. Igual que a 12 huevos se le llama una docena de huevos. Pues los múltiplos que tenemos, pues el K, que es el kilo, que realmente en informática hacer 2 es 2 elevado a 10, 2 elevado a 20, 2 elevado a 30, van moviéndose, que realmente no equivale exactamente con como nos movemos nosotros, que vamos añadiendo un 0 y vamos creando múltiplos. En informática se utilizan de 3 en 3. Por ejemplo, si tú dices metro, dices decámetro, hectómetro y kilómetro. O sea, 3 múltiplos. Para aquí el primero que se utiliza es el K, que es el kilómetro, que sería aproximadamente los 1000. Pueden ser bytes o bits, me da lo mismo. Pero en informática sería 1024. Lo que pasa es que para redondear los cálculos mentales lo hacemos con 1000. Si alguien quiere saberlo exacto, pues pone 1024. Pero realmente lo podemos hacer con 1000 perfectamente. Decimos, tengo 2400 bytes, pues son 2.400.000. Perdón, tengo 540 kbytes. Pues si son 540, añado 3 ceros, serían 540.000 bytes. Y al K le podemos añadir 3 ceros. Al mega 6, que es 1 millón. Al giga 1000 millones. Así vamos
el tera, el peta, el exa, aquí he puesto todo para que veáis cómo va a ir evolucionando cuando se utilice más capacidad de eso. Ahora hay servidores que ya utilizan del orden del peta, que es 10 elevado a 15. Daros cuenta que aquí ya estamos hablando en el giga de miles de millones. Un giga son 1000 millones de bytes, que es 10 elevado a 9 aproximadamente, o sea, un 1,90, y aquí en reales son 2 elevado a 30 exactamente. Pero la diferencia ya hemos dicho. A cabeza hace con los ceros y se da por correcto. Pues ¿cómo se pasa de uno a otro? Pues como se pasa de todos los múltiplos, multiplicando por 1000 o dividiendo por 1000, según sea de mayor a menor o de menor a mayor. Si es de mayor a menor, pues multiplicamos. Si es de menor a mayor, pues dividimos. Aquí tenéis un ejemplo donde podéis ver cómo se transforma de una unidad a otra. Y todo depende si pones bit aquí o pones byte. No vale exactamente. Yo lo he hecho con byte, que es lo más normal, pero lo mismo podemos decir 2 terabits. Y después lo quiero pasar a byte, porque tengo que hacer, si son terabits, pues divido por 8 y lo paso a byte. Y con esto hemos acabado el tema